Lo que vas a ver en los próximos minutos cambiará por completo el tono de esta historia. A veces, la presión y la humillación pueden empujar a una persona hasta su límite absoluto. Prepárate, porque las cosas están a punto de salirse de control. Todo comenzó en un día gris, bajo una intensa lluvia que parecía presagiar lo peor. En ese ambiente sombrío, se relataba una historia aterradora que había pasado de boca en boca. Existía el escalofriante rumor de que en una tienda local estaban preparando comida con carne humana. Un joven, incrédulo ante la leyenda urbana, decidió comprar una caja de aquellos misteriosos bocadillos para llevar a casa. Mientras caminaba por un callejón completamente a oscuras, una extraña sensación invadió su cuerpo. Al revisar su comida, notó con terror que faltaba una pieza, y la paranoia comenzó a apoderarse de su mente. Preso del pánico, corrió a refugiarse, pero cada vez que abría la caja, el número de porciones disminuía misteriosamente. El miedo paralizante se apoderó de él al no encontrar explicación lógica alguna. Aterrorizado, se armó de valor para observar el interior por última vez, preparado para enfrentar cualquier horror oculto. Lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Sin embargo, el gran misterio tenía una explicación absurda. La comida simplemente se había quedado pegada en la tapa de la caja, destruyendo por completo la tensión del momento. Todo este teatro no era más que una de las historias de terror que Onizuka le contaba a sus alumnos. Las risas llenaban el aula, demostrando que sus métodos poco convencionales estaban funcionando. Incluso aquellos que antes lideraban el boicot contra los profesores, ahora parecían disfrutar genuinamente de la clase. Esta traición a sus propios principios generó molestia entre los estudiantes más radicales. La tensión amenazaba con estallar, pero intentar desafiar a un maestro experto en artes marciales no era la idea más brillante. Onizuka controlaba la situación sin siquiera sudar. Mientras tanto, en la tranquilidad de otra habitación, un gran malentendido quedaba por fin aclarado. Fuyutsuki se disculpaba tímidamente por juzgar mal a Onizuka, justo cuando el joven Yoshikawa se asomaba por la puerta. Al verla marcharse, la mirada de Yoshikawa se iluminó por completo. La amabilidad de la profesora parecía ser un rayo de luz en medio de sus constantes tormentos escolares. En los pasillos, los rumores volaban rápidamente. La creciente popularidad de Onizuka entre los estudiantes estaba causando sensación e incluso despertaba una ligera envidia en algunos de sus colegas. Ya a solas con Onizuka, Yoshikawa no pudo soportar más la culpa. Con la voz quebrada, confesó que sabía de los planes para humillarlo, pero el miedo a ser golpeado de nuevo lo había paralizado. Cualquier otro profesor lo habría reprendido o juzgado por su cobardía. Pero Onizuka, fiel a su estilo, simplemente le reclamó porque su personaje avanzaba muy lento en el videojuego que estaban compartiendo. Esa respuesta tan simple y genuina le devolvió la sonrisa a Yoshikawa. Salió de la habitación sintiéndose renovado, pero ignoraba que una nueva pesadilla lo estaba esperando a la vuelta de la esquina. Un grupo de chicas de su clase le cerró el paso con intenciones oscuras. Estaban furiosas porque su amistad con el maestro rompía la supuesta armonía del salón y estaban dispuestas a castigarlo. Sin piedad alguna, lo arrinconaron y comenzaron a obligarlo a desnudarse. El pobre chico no tenía la fuerza ni el valor para defenderse de semejante abuso. Las cámaras no tardaron en aparecer, capturando fotografías humillantes que usarían como arma. Si intentaba acercarse a Onizuka de nuevo, esas imágenes empapelarían todo el instituto. Destrozado y envuelto en lágrimas, Yoshikawa tuvo que soportar los peores insultos. La crueldad de sus compañeras lo había empujado hacia un abismo emocional del que parecía imposible salir. Mientras esta tragedia silenciosa ocurría, en la sala de computación, otros alumnos seguían tejiendo sus propias trampas y falsificando evidencias, sin importarles el caos que causaban. En los exteriores del instituto, el ambiente era completamente distinto. El estricto vicedirector Uchiyamada caminaba hacia su mayor tesoro en el mundo. Tras una larga espera, su amado y reluciente automóvil blanco había sido reparado. La emoción y el orgullo desbordaban en su rostro al acariciar la impecable pintura de su vehículo. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido, y justo cuando estaba a punto de subirse, una sombra cubrió el cielo.
Algo gigantesco caía directamente hacia él. El pánico se dibujó en su rostro al ver que era lo que se precipitaba. El cuerpo del mismísimo Yoshikawa, empujado por la desesperación, caía a toda velocidad desde la azotea del colegio. El impacto fue devastador. El choque metálico resonó por todo el estacionamiento, hundiendo el techo del tan amado automóvil y dejando una escena sacada de una auténtica pesadilla. Y así, el peso de la humillación terminó en una tragedia absoluta. El cuerpo inerte de Yoshikawa yacía sobre los restos de metal, dejando una marca imborrable y silenciosa. La historia comenzaba con una aparente normalidad. Una simple llamada telefónica parecía marcar el inicio de un día perfectamente tranquilo para Yoshiko. Mientras tanto, el subdirector Uchiyamada estaba viviendo el mejor momento de su vida. Su flamante y resplandeciente cresta blanco era mucho más que un vehículo, era la prueba viviente de su esfuerzo, y su orgullo no cabía en su pecho. Al intentar organizar un ansiado viaje familiar, se dio cuenta de que convencer a su hija adolescente no sería nada fácil. Sin embargo, la promesa de un costoso bolso de diseñador fue suficiente para comprar su entusiasmo. Con la oferta de futuras joyas para su esposa y regalos caros para su hija, Uchiyamada sentía que finalmente estaba recuperando el calor de su familia, dejando atrás 15 largos años de asfixiantes pagos hipotecarios. En su mente, se había convertido de nuevo en el hombre perfecto. El auto nuevo no solo lo transportaba, sino que le devolvía de golpe todo el respeto y la autoridad que creía haber perdido dentro de su propio hogar. Pero toda esa dulce ilusión de paz mental estaba a punto de estrellarse contra un muro de la forma más trágica posible. Un grito ensordecedor rasgó por completo la calma del lugar. El sonido del terror absoluto anunciaba que algo terrible acababa de ocurrir. Entre una densa nube de polvo y una tos incontrolable, Onizuka aparece en escena. A su lado, un atónito Yoshikawa apenas puede procesar el desastre automovilístico que acaba de presenciar. Con una mirada afilada y llena de furia, el profesor toma una decisión irrevocable. La palabra venganza sale de su boca como una sentencia definitiva, mientras exige unas cámaras desechables para ejecutar su plan. Muy lejos de ahí, en la comodidad de una sala de karaoke, el ambiente era radicalmente opuesto. Anko y sus cómplices celebraban a carcajadas la terrible humillación fotográfica a la que habían sometido al pobre Yoshikawa. Para este grupo, destruir por completo la dignidad de un compañero era simplemente un pasatiempo entretenido. Se regodeaban de su maldad, sintiéndose absolutamente intocables por el peso y el estatus de sus familias. Pero justo cuando la risa maliciosa de Anko resonaba con mayor fuerza en la habitación, la diversión estaba a punto de cortarse de raíz. La puerta se abrió de par en par, silenciando la pista musical al instante. Onizuka irrumpió en el cuarto arrastrando a Yoshikawa, dejando muy en claro que el juego retorcido de estas chicas había terminado. El pánico puro invadió los rostros de las estudiantes al verse completamente acorraladas. Con una sonrisa perversa, el profesor le preguntó a su traumatizado alumno cómo quería cobrarse exactamente esta afrenta. Los gritos desesperados de auxilio y las patéticas quejas sobre la violación de derechos humanos cayeron en oídos sordos. La particular justicia kármica de Onizuka ya estaba en marcha y no había forma de detenerla. La escena resultante fue tan humillante como satisfactoria. Las tres abusadoras terminaron atadas y sometidas, exponiendo penosos mensajes de disculpa en su piel, mientras Onizuka y Kikuchi inmortalizaban su rotunda victoria con una fotografía inolvidable. El trato propuesto era muy directo: recuperar las fotos originales de Yoshikawa a cambio de no divulgar esta nueva obra de arte vengativa. Sin embargo, una furiosa Anko amenazó con desatar todo el poder de su madre, la gran presidenta de la Asociación de Padres. A Onizuka esas altaneras amenazas no le importaron en lo más mínimo. Sin titubear, les demostró que no toleraría bajezas de nadie, imponiendo una dura lección de igualdad que seguramente jamás olvidarían. Sin embargo, las palabras venenosas de Anko no eran un simple farol infantil. Al amanecer, un inmaculado y costoso auto negro se detuvo majestuosamente frente a la entrada del colegio. Y así, la verdadera tormenta se desató en las oficinas de la dirección.
La mismísima señora Uehara, hirviendo de una ira incontrolable, se presentó frente a las autoridades dispuesta a arruinar a quien se atrevió a castigar a su hija. La tensión comenzaba a apoderarse de cada rincón de la ciudad. Lo que parecía ser un día normal, pronto se convertiría en un campo de batalla lleno de acusaciones infundadas y rencores reprimidos. En una de las oficinas, el subdirector Uchiyamada estaba viviendo su peor pesadilla. Su amado y costoso vehículo, ese que tanto cuidaba, había sido destruido una vez más en circunstancias increíbles. Su llamada a la compañía de seguros se convirtió rápidamente en un cruce de reproches y humillaciones. Le negaban la cobertura completa insinuando que estaba cometiendo un fraude, dejándolo hundido en la desesperación por no poder viajar con su familia. Frente a los restos calcinados de su coche en el estacionamiento, el hombre se quedó paralizado. La cinta policial rodeaba lo que alguna vez fue su orgullo, y el silencio a su alrededor solo hacía más ensordecedor el dolor de su pérdida. Para empeorar las cosas, el desprecio de su propia familia terminó por quebrar su espíritu. Su esposa y su hija se burlaron de su desgracia económica, anunciando que se irían de vacaciones solas y dejándolo abandonado a su suerte. Ese fue el punto de quiebre absoluto. Cegado por la ira y el resentimiento, Uchiyamada empezó a gritar el nombre de Onizuka, culpándolo de ser la plaga que había arruinado su vida y jurando venganza. Ese odio visceral no tardó en encontrar eco dentro de las paredes de la escuela. Las autoridades y los padres estaban listos para iniciar una cacería de brujas sin precedentes. La presidenta de la Asociación de Padres, la señora Uehara, desató toda su furia en la reunión. Acusaba a Onizuka de ser un depravado sexual por presuntamente haberle tomado fotos inapropiadas a su hija. Al escuchar estas graves acusaciones desde la puerta, Uchiyamada no pudo evitar sonreír perversamente. Sentía que el destino por fin le sonreía, y que la expulsión de su mayor enemigo estaba garantizada. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. Mientras el futuro del profesor pendía de un hilo, en otra habitación de la ciudad la atmósfera era completamente diferente. Una mujer jadeaba intensamente, con el rostro cubierto de sudor y una expresión de total éxtasis. Los gemidos ahogados y la respiración entrecortada parecían sugerir que algo muy íntimo y pasional estaba ocurriendo a puertas cerradas. Sin embargo, la realidad era mucho más inocente y cómica. La enfermera de la escuela, Moritaka, simplemente estaba donando sangre, una extraña afición que la relajaba hasta el punto de la obsesión. Un rato más tarde, en las calles iluminadas por la noche, Moritaka caminaba junto a Onizuka y el joven Yoshikawa. Todos estaban asombrados por la increíble hazaña del profesor al haber salvado al chico de una caída mortal. Pero la enfermera pronto notó que la fuerza sobrehumana tenía un precio terrible. El brazo derecho del profesor estaba completamente morado y grotescamente hinchado, ocultando una fractura brutal que él intentaba minimizar con chistes. Mientras los padres furiosos irrumpían agresivamente en la oficina de la directora exigiendo respuestas, los médicos le ordenaban a Onizuka que se quedara internado para tratar su grave lesión. Uchiyamada aguardaba impaciente fuera de la oficina, saboreando por anticipado el amargo final del profesor. Estaba convencido de que, esta vez, ninguna excusa podría salvarlo del despido inminente. La noticia corrió como pólvora en la sala de profesores, desatando el pánico entre quienes lo apoyaban. Al enterarse de la heroica acción que lo había llevado al hospital, varios colegas salieron corriendo para advertirle del complot en su contra. Pero al llegar al hospital, se encontraron con una cama vacía y la ventana abierta. Ignorando por completo su dolor y las órdenes médicas, Onizuka se había fugado de la habitación trepando desde el cuarto piso. De vuelta en la escuela, la indignación de la asociación de padres estaba fuera de control. Se negaban a escuchar razones y amenazaban con denunciar al colegio en un programa de televisión nacional si no lo echaban ese mismo día. Y entonces, todo cambió. Cuando todo parecía perdido y la expulsión era inminente, una figura irrumpió en la sala para detener la injusticia. El joven Yoshikawa, armado con una valentía que antes no tenía, se presentó ante todos dispuesto a contar toda la verdad. Ese pequeño gran acto de valor demostraba el verdadero impacto que el profesor tenía sobre sus estudiantes.
No importaban los métodos poco ortodoxos, su influencia lograba transformar el miedo en pura fortaleza. Y así, a pesar de tener a todo el mundo en su contra y un brazo destrozado, el espíritu indomable de Onizuka permanecía intacto. Lo que parecía ser su final, se acababa de convertir en la prueba definitiva de su grandeza. Todo comienza con la aparente normalidad que envuelve al gran maestro. Pero todos saben que esta calma nunca dura demasiado. Yoshikawa, un estudiante que siempre ha pasado desapercibido, decide enfrentarse a la mujer más temida, la presidenta del comité escolar, quien no tiene tiempo para él. El ambiente en la escuela es denso. La gran asamblea general está a punto de empezar y el destino del profesor pende de un hilo. Los adultos ocupan sus asientos con total tranquilidad, listos para tomar decisiones que arruinarán la vida de los demás. Y entonces, ocurre lo impensable. En medio del pasillo, el joven estudiante comienza a desnudarse de forma frenética frente a todos. El pánico estalla entre las maestras. Gritos y acusaciones llenan el aire mientras intentan detener lo que parece una locura incomprensible. Pero él no se detiene. Con una voz quebrada, revela cómo las hijas de esas mismas mujeres lo torturaron en el gimnasio y tomaron fotografías para chantajearlo. Las marcas en su piel no mienten. Garabatos y moretones cubren su cuerpo, y Yoshikawa confiesa que fue Onizuka quien lo salvó de quitarse la vida. Mientras él habla, recordamos la cruel risa de Uehara. Ella se creía intocable, sabiendo que su madre lavaría cualquier escándalo frente a la opinión pública. De vuelta en el presente, Yoshikawa lanza su amenaza final. Si no retiran el despido de Onizuka, los secretos más oscuros de sus hijas saldrán a la luz. El terror paraliza a la presidenta. Desesperada, llama a la directora rogando que cancele la expulsión antes de que sea demasiado tarde. Pero lo que nadie vio venir es quien movía realmente los hilos. En la sala de control, el brillante Kikuchi fuma tranquilo, observando su obra maestra. Todo este plan había nacido del dolor sincero. Yoshikawa había acudido a él, ahogado en lágrimas, rogando salvar al único adulto que lo había defendido. Y Kikuchi, conmovido por la lealtad de su amigo, diseñó la trampa perfecta para darle la vuelta a una situación que parecía imposible. La tensión finalmente se disipa. Lejos del caos escolar, la brillante pantalla de un videojuego parpadea con la palabra victoria. Allí encontramos a Onizuka, presumiendo su increíble racha de 158 combates ganados, incluso jugando con una sola mano. El maestro se ríe a carcajadas, humillando a sus rivales virtuales con técnicas ridículas y una confianza absoluta. Es en ese momento que Kikuchi y Yoshikawa lo descubren. Después de haber arriesgado todo por él, lo encuentran perdiendo el tiempo en los recreativos. Mientras tanto, las autoridades se rinden ante la evidencia. Onizuka es un desastre impulsivo, pero sus alumnos están dispuestos a darlo todo por él. Aunque quizás debieron dejarlo internado. El maestro, en medio de su diversión, empieza a sufrir las graves consecuencias de haberse escapado del hospital. Y así, mientras sus superiores gritan desesperados intentando eliminarlo del sistema, la leyenda del profesor más loco sigue creciendo sin control. La jornada escolar comenzaba como cualquier otra. Un grupo de estudiantes se reunía alrededor de un pupitre para jugar al clásico y misterioso juego de los espíritus, buscando respuestas que solo lo sobrenatural podría darles. La tensión de los primeros romances adolescentes llenaba el aire cuando la moneda comenzó a moverse por sí sola. Las bromas no se hicieron esperar al ver cómo el rostro de Hitomi se teñía de un rojo intenso, desmintiendo nerviosa cualquier tipo de relación amorosa. Pero justo cuando la diversión estaba en su punto más alto, el inconfundible profesor Onizuka hizo su gran entrada para arruinar el ambiente. Tras burlarse del juego y llamarlo pura basura para niños pequeños, sorprendió a todos sentándose en la mesa y lanzándole al supuesto espíritu la pregunta más desubicada posible. Sin la más mínima piedad, Onizuka comenzó a disparar preguntas humillantes y absurdas dirigidas exclusivamente a Murai. Los rumores inventados sobre un solo pelo en el pecho y extrañas infecciones desataron las carcajadas incontrolables de toda la clase. Las burlas cruzaron cualquier límite aceptable cuando el profesor sacó a relucir traumas infantiles y detalles desagradables sobre la digestión de Murai.
Incapaz de soportar un segundo más de humillación pública, el chico perdió los estribos por completo y se abalanzó sobre Onizuka con intenciones asesinas. Sin embargo, el experimentado profesor esquivó el ataque con una agilidad exasperante, provocando que Murai se estrellara dolorosamente. Justo cuando sonaba la campana, Onizuka anunció con una enorme sonrisa que tenía un asunto extremadamente importante que atender. La repentina y misteriosa salida del profesor dejó a los chicos murmurando entre ellos, ya que su extraña felicidad había sembrado una gran semilla de duda. Pero lo que estaban a punto de descubrir nadie lo vio venir. Impulsados por la curiosidad, los estudiantes lo siguieron hasta la azotea y se encontraron con una escena que les quemaría las retinas para siempre. Allí estaba Onizuka, medio desnudo y cantando a todo pulmón, mientras se fregaba desesperadamente en el pequeño lavabo del techo. La situación escaló de lo ridículo a lo grotesco en cuestión de segundos. Sin ningún pudor, el profesor sacó un frasco de colonia con feromonas y comenzó a rociarse sin piedad por todas partes, provocando unas inmensas ganas de vomitar entre sus alumnos. Con su mejor chaqueta puesta y tarareando con actitud de estrella de rock, Onizuka parecía listo para conquistar el mundo. Pero lo que realmente encendió las alarmas de los estudiantes fue el misterioso contorno redondo que se marcaba en su bolsillo trasero. Para asegurarse de que su rendimiento estuviera al máximo nivel, hizo una última parada estratégica. Ante la mirada atónita de sus alumnos ocultos, vació de un solo trago varias potentes bebidas energéticas, apretando los puños con una fuerza renovada. El momento de la verdad había llegado. Escondidos entre los arbustos, los chicos observaron cómo una figura femenina se acercaba finalmente al punto de encuentro, mientras el corazón de Murai latía a 1000 por hora. Y entonces la vieron de cerca. Era una mujer mayor que pasaba caminando frente a ellos, provocando que los amigos de Murai estallaran en crueles carcajadas al burlarse del supuesto fetiche desesperado de su profesor. Las risas se cortaron de tajo cuando Kusano reconoció horrorizado a la mujer como su propia madre, aunque el alivio llegó rápido al ver que ella solo pasaba de largo. Justo cuando todo parecía estar bien, llegó el golpe que nadie esperaba. El tiempo pareció detenerse cuando la verdadera cita de Onizuka entró en escena. Una mujer absolutamente deslumbrante, caminando con una seguridad aplastante sobre sus tacones altos, dejó a los estudiantes completamente paralizados. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los ojos de Murai estaban abiertos de par en par, sin dar crédito a la imagen que tenía enfrente, mientras la palabra más temida escapaba de sus labios. La mujer que parecía salida de la portada de una revista de modas era, sin lugar a dudas, su propia madre. Sus amigos estaban maravillados ante semejante belleza, pero para Murai, verla vestida de una manera tan juvenil era un golpe directo al orgullo. Intentando recuperar el control, el chico le reclamó por su atrevida vestimenta, pero ella lució su figura con total orgullo. Y para darle el golpe de gracia a las oscuras intenciones del profesor, decidió invitarlos a todos a pasar la tarde juntos. Onizuka, viendo cómo su ansiada cita romántica se desmoronaba en pedazos, intentaba espantar a los chicos haciendo gestos amenazantes a espaldas de la mujer. Pero sus esfuerzos fueron inútiles ante la inocencia fingida de los implacables estudiantes. Y así, lo que prometía ser una noche de pasión desenfrenada terminó convirtiéndose en una amarga y frustrante salida de bolos familiar. Al final, nadie sabía realmente quién era el más niño de mamá en esta extraña historia. La noche comenzaba con una inusual tensión en la bolera Kichiyoji. La madre de Murai se preparaba para su turno, sosteniendo la bola con una mirada de absoluta concentración. El sonido ambiente y las luces del local marcaban el inicio de lo que parecía ser un inofensivo y relajante juego entre conocidos. Con un movimiento perfecto y elegante, la mujer lanzó la bola por la pista, demostrando una técnica impecable que dejó a todos asombrados. Murai no podía ocultar su orgullo al ver la habilidad casi profesional de su madre, mientras Onizuka esperaba su turno con una actitud relajada, sorprendido por los constantes plenos. Sin embargo, el profesor no estaba prestando atención al juego, sino a los encantos de la mujer, lo que provocó la furia inmediata de su alumno. Para calmar las aguas, ella propuso un torneo por equipos. Así quedaron formados los bandos. Por un lado, el equipo Sonrisas Felices.
Por el otro, el equipo Mala Hostia, donde las miradas asesinas entre Onizuka y Murai dejaban claro que la rivalidad iba en serio. La primera ronda fue dominada por el equipo de Murai gracias a otra jugada maestra de su madre. Ahora, toda la presión recaía sobre Onizuka, quien era amenazado por su propio compañero para que no fallara. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. En lugar de lanzar hacia los bolos, Onizuka soltó la bola hacia atrás con una fuerza descomunal. El proyectil salió volando por el pasillo, provocando las burlas a gritos de todos los presentes. Mientras Onizuka intentaba defender su bochornoso lanzamiento, una llamada de emergencia interrumpió el momento. Un accidente grave en el trabajo obligaba a la madre de Murai a retirarse de inmediato para operar una grúa. Con su precipitada partida, el ambiente se volvió pesado. El profesor y su alumno se quedaron solos, cruzando miradas cargadas de odio y negándose a continuar jugando con el otro. La paciencia de Onizuka llegó a su límite absoluto. Con los ojos inyectados en sangre y tomando una bola en cada mano, se preparó para darle una dolorosa paliza al chico. Pero Murai había sido más astuto. Había llenado los agujeros con pegamento fuerte, dejando a Onizuka con las pesadas bolas fusionadas a sus manos. El profesor estalló en furia mientras los chicos huían a carcajadas bautizándolo como Doraemon. Más tarde, los jóvenes caminaban por la calle dudando de si habían ido demasiado lejos con la broma pesada. Fue en ese momento de distracción cuando chocaron accidentalmente con un grupo de jóvenes desconocidos. Los delincuentes, que resultaron ser estudiantes de una escuela para niños ricos, fingieron una grave lesión por el simple choque. Su objetivo era claro y despiadado, querían extorsionarlos pidiendo dinero para una falsa factura médica. La situación se salió de control en un instante. Los pandilleros comenzaron a golpear a los chicos, planeando secuestrarlos en su coche para exigir un jugoso rescate a sus familias. Murai intentó amenazarlos con llamar a la policía, pero los atacantes solo se rieron, dispuestos a torturarlos con un mechero. Justo cuando todo parecía perdido, una figura conocida apareció de entre las sombras. Era Onizuka, que milagrosamente los había encontrado, aunque todavía tenía las bolas de bolos pegadas a sus manos. Sin embargo, su respuesta dejó a los estudiantes helados, ya que aseguró rotundamente que él no era su profesor. Y así, fingiendo ser un simple robot del futuro y afirmando que no los conocía en lo absoluto, ignoró sus súplicas de ayuda. El destino de los chicos quedó sellado, abandonados a su suerte por el único hombre que podía salvarlos. Todo comenzó con una lección peculiar. Un hombre con una actitud bastante cuestionable dictaba las reglas de lo que significa ser un verdadero hombre. El destino les tenía preparada una clase muy especial sobre caída libre, algo que definitivamente nadie había pedido. En el parque de la ciudad, 3 chicos colgaban de un enorme árbol envueltos en sacos de dormir. Un grupo de pandilleros los había convertido en sus propios sacos de boxeo humanos. La crueldad no tenía límites. Los agresores se preparaban para usar sus puños de metal, amenazando con destrozar a sus víctimas mientras éstas suplicaban piedad entre lágrimas. De pronto, una figura inesperada interrumpió la tortura. Alguien con un aspecto ridículo y un pequeño ventilador en la cabeza exigió que se detuvieran de inmediato. Los delincuentes no podían contener la risa ante semejante payaso. Los chicos atrapados creyeron que por fin había llegado su salvador y que el infierno terminaría. Sin embargo, la esperanza se esfumó en un instante. El supuesto héroe comenzó a criticar a los matones por su falta de creatividad, sugiriendo métodos de tortura mucho más retorcidos y crueles. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. Con total naturalidad, el maestro propuso llevar las cosas al extremo ordenando un salto al vacío desde un puente gigante. Minutos después, la brisa nocturna soplaba en lo alto de la imponente estructura metálica. La caída era tan profunda que solo asomarse producía un vértigo insoportable. El pánico se apoderó de todos cuando notaron el equipo de seguridad. No había cuerdas elásticas, solo hilos de embalar y una locura que rayaba en el homicidio premeditado. Lejos de calmar las aguas, el profesor centró su atención en Kunio. Comenzó a provocarlo sin piedad, tocando su punto más débil y acusándolo de ser un niño de mamá que siempre huía de los problemas.
Las palabras hirientes y la falta de respeto hacia su familia fueron la gota que colmó el vaso. La furia de Kunio explotó borrando cualquier rastro de miedo. Y sin pensarlo dos veces, tomó la decisión que dejaría a todos con la boca abierta y se lanzó al vacío. El eco de sus gritos cortó el silencio de la noche. Su cuerpo caía en picada a una velocidad aterradora, atado únicamente a esa frágil soga improvisada. Milagrosamente, la precaria cuerda aguantó el tirón en el último segundo, dejándolo rebotar sano y salvo sobre las frías aguas del canal. Los delincuentes estallaron en carcajadas al ver la locura, sin imaginar que el retorcido juego apenas estaba empezando y que ahora era su turno. El excéntrico profesor se quitó el disfraz por completo, asumiendo la postura de un legendario artista marcial y anunciando que había llegado para impartir justicia. Con una ráfaga de golpes demoledores, mandó a volar a los pandilleros directo al agua, mientras Kunio emergía tosiendo y todavía temblando por la experiencia cercana a la muerte. El maestro lo felicitó con una puntuación perfecta por su valentía, pero la peculiar celebración fue interrumpida abruptamente por el sonido de las sirenas policiales. Los matones en pánico intentaron escapar en su vehículo, pero con un solo golpe brutal, el profesor destrozó el volante, sellando el destino de todos para siempre en esa oscura carretera. La noche se había salido por completo de control. Onizuka conducía a toda velocidad sobre dos ruedas, perseguido por decenas de patrullas mientras sus aterrorizados alumnos rogaban por sus vidas. Sin importar las advertencias ni el peligro, decidió atravesar una barrera con su vehículo, demostrando que para él no existían los límites. A la mañana siguiente, los periódicos no hablaban de otra cosa. Un vehículo envuelto en llamas, pánico por un supuesto ataque terrorista y un ridículo retrato robot del criminal ocupaban todas las portadas. Lejos de sentir arrepentimiento, el profesor y sus cómplices leían las noticias muertos de risa, sorprendidos pero orgullosos de la fama que habían conseguido. Mientras discutían relajados sobre lo emocionante que había sido sobrevivir a esa persecución de película, una pequeña disputa por un encendedor comenzó a encender los ánimos entre ellos. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. Una chispa descontrolada terminó desatando una llamarada directamente en el rostro del joven Kunio. Onizuka estalló en carcajadas incontrolables, burlándose sin piedad del nuevo y desastroso peinado de su alumno, que ahora parecía un delincuente sacado de un manga antiguo. Sin embargo, la diversión se vio interrumpida de golpe por el sonido agudo de unos silbatos resonando con fuerza en el patio. El estricto profesor de educación física estaba haciendo sufrir a los estudiantes, obligándolos a correr sin descanso bajo una presión aplastante. Llevando su autoridad al extremo, no dudó en humillar a uno de los chicos, forzándolo a quitarse los pantalones largos para correr casi desnudo a pesar del intenso frío. Pero lo verdaderamente perturbador eran sus intenciones ocultas, ya que aprovechaba su posición de poder para observar a las alumnas de una manera completamente desagradable. Justo cuando el ambiente se volvía más tenso e incómodo, una figura cayó del cielo a toda velocidad, desatando el pánico absoluto entre los estudiantes. Era Onizuka, colgado boca abajo de una cuerda elástica y cubierto por una sustancia de aspecto tan desagradable que provocó el rechazo inmediato de todos los presentes. Enfurecido por la interrupción y el olor insoportable, el profesor de gimnasia intentó castigar a los alumnos nuevamente, pero el oportuno sonido de la campana lo detuvo. Más tarde, el clima cambió por completo al encontrarnos de nuevo con Onizuka, vestido con su típica camisa floreada y luciendo una expresión de aburrimiento total. En la sala de profesores, el subdirector aprovechaba para dar un severo sermón sobre la mala conducta docente, lanzando evidentes y venenosas indirectas hacia el profesor Rubio. Y así, la tensión acumulada llegó a su límite cuando el subdirector sufrió un repentino y doloroso ataque de úlcera, cerrando de forma caótica otro día en la escuela. La mañana no comenzó de la mejor manera en los pasillos del colegio. El profesor de educación física, Fukuroda, acorralaba a uno de los estudiantes contra la pared con una actitud bastante amenazante. Pero el verdadero conflicto apenas estaba por desarrollarse, dejando en claro que en esta escuela hay lecciones mucho más extrañas que las que se aprenden en los libros. El verdadero blanco de la furia de Fukuroda no era otro que Onizuka, quien había sido descubierto durmiendo en clase con unos ojos dibujados en los párpados.
Indignado por su actitud infantil, el maestro le lanzó un duro ultimátum y lo retó a un duelo de natación. Para Fukuroda, esta competencia era pan comido. Con un título en educación física y un cuerpo meticulosamente entrenado, estaba convencido de que iba a darle una lección de humildad a ese profesor novato. Sin embargo, a Onizuka parecía importarle muy poco el reto. Mientras el otro se preparaba mentalmente, él decidió que era el momento perfecto para devorar su almuerzo, ignorando por completo los reclamos sobre lo peligroso que era nadar con el estómago lleno. Mientras tanto, en otro rincón de las instalaciones, las dinámicas de la clase empezaban a cambiar radicalmente. Los chicos, liderados por Murai, le confesaron a las chicas que ya no tenían intención de sabotear a Onizuka, admitiendo que en el fondo era muy divertido pasar el rato con él. Esta aparente traición sacó de quicio a Isaba. Furiosa porque los chicos se habían rendido tan fácilmente, intentó buscar excusas irracionales, llegando a sugerir que el profesor estaba siendo protegido por algún tipo de espíritu maligno. Con una mirada fría y calculadora, dejó muy en claro que no iba a detenerse hasta lograr que lo despidieran. Pero lo que estaba a punto de pasar a continuación, nadie lo vio venir. De vuelta en la piscina, el esperado duelo finalmente estalló. El agua saltó por los aires con violencia marcando el inicio de la competencia. Fukuroda avanzaba a una velocidad impresionante usando pura fuerza bruta. Sin embargo, su estilo era tan poco elegante que parecía un pez agonizando, provocando el asco y los gritos de todas las estudiantes que miraban desde el borde. Como era de costumbre con esta clase, las apuestas no tardaron en circular por las gradas. Casi todos ponían su dinero a favor de Fukuroda, temiendo perder todos sus ahorros porque daban por hecho que Onizuka no tenía ninguna posibilidad. Pero justo cuando la desesperación invadía a los apostadores, notaron algo ridículo. En lugar de estar estirando o preparándose, Onizuka estaba bajo el agua haciendo el pino de lo más tranquilo. Los chicos seguían organizando el dinero recaudado cuando Aizawa y su grupo aparecieron de la nada. Su expresión seria indicaba que venía con intenciones muy específicas. Sorprendiendo a los presentes, la chica sacó dinero de su bolsillo y se sumó a las apuestas. Si existía una pequeña posibilidad de ver caer a su peor enemigo, ella iba a aprovecharla al máximo. El momento de la verdad se posicionó sobre ellos. Ambos competidores subieron a sus marcas, y con un fuerte estallido, la carrera dio inicio. Fukuroda se lanzó al agua impulsado por su orgullo y sus rigurosos años de entrenamiento. En su mente, estaba a punto de aplastar a un don nadie que jamás había pisado una universidad de prestigio. Pero al llegar al otro extremo y salir a la superficie, su rostro se desfiguró por completo. Contra toda lógica y razón, Onizuka ya estaba ahí, esperándolo en la meta con la respiración intacta. La multitud quedó paralizada. Era humanamente imposible que un fumador empedernido hubiera cruzado 50 metros buceando a semejante velocidad sin salir a tomar aire ni una sola vez. Las acusaciones de haber usado esteroides o de hacer trampa llovieron enseguida, pero a los alumnos no les importó. Estaban eufóricos celebrando el dinero que habían ganado, burlándose de la humillante derrota de Fukuroda. Con el ego destrozado y negándose a aceptar lo que acababa de pasar, el profesor de educación física exigió de inmediato la revancha, dispuesto a recuperar su honor a como diera lugar. Y así, la carrera volvió a iniciar casi al instante. Pero esta vez, el cuerpo de Onizuka colapsó bajo el agua, haciéndolo toser descontroladamente y demostrando que su suerte milagrosa había llegado por fin a su límite. Todo arrancó con Fukuroda, el musculoso y arrogante profesor de educación física. Cansado de la actitud despreocupada de su colega, estaba decidido a darle una lección. Para él, un educador debía ser un modelo de conducta impecable, y planeaba corregir a Onizuka con un duelo atlético donde no tendría oportunidad. Con el ego por las nubes, Fukuroda lo retó formalmente a una carrera de 400 metros. Alardeando de sus años de entrenamiento en la universidad, creía tener la victoria asegurada. Mientras tanto, Onizuka ni siquiera se inmutaba, fumando y comiendo tranquilamente como si todo el asunto le pareciera una simple broma. La tensión en la pista deportiva comenzó a elevarse. Fukuroda se preparó en la línea de salida, jurando que haría tragar polvo a su rival.
Con una confianza ciega en su físico, estaba listo para demostrar lo que la verdadera fuerza de voluntad de un atleta podía lograr. Al sonar la señal, el profesor de gimnasia salió disparado a toda velocidad. Con cada zancada, reía victorioso y convencido de su superioridad. En su mente, era imposible que alguien sin entrenamiento disciplinado pudiera siquiera hacerle sombra. Se sentía invencible, el rey absoluto de la pista. Pero la realidad estaba a punto de darle un golpe bajo. Cuando miró hacia atrás para saborear su triunfo, esperando ver a Onizuka agotado, una ráfaga lo superó a una velocidad inhumana. Era un sonido y una rapidez que desafiaban cualquier lógica humana, dejándolo completamente desconcertado. Increíblemente, al llegar a la meta, Onizuka ya estaba ahí, sentado y bebiendo un refresco con total tranquilidad. Parecía que ni siquiera había sudado. Fukuroda no podía creer lo que veían sus ojos, y desesperado, comenzó a gritar acusándolo de haber hecho trampa y haber usado estimulantes. Totalmente humillado, Fukuroda perdió los estribos y exigió una revancha inmediata. Juraba que ganaría la próxima prueba de forma justa, negándose a aceptar la aplastante derrota. Sin embargo, Onizuka lo miraba con una mezcla de aburrimiento y diversión, sabiendo que el pobre profesor de gimnasia jamás podría superarlo. Mientras el desafortunado Fukuroda colapsaba en el suelo, haciendo flexiones hasta quedar sin aire por el esfuerzo excesivo, una nueva y llamativa figura entró en escena. Una voz dulce y tímida llamó a Onizuka, interrumpiendo por completo la absurda competencia deportiva que se estaba llevando a cabo. Era Tomoko Nomura, una estudiante de secundaria con una personalidad inocente pero bastante despistada. Con una sonrisa cálida, se acercó para ofrecerle una bebida deportiva al profesor. Onizuka, siempre olvidadizo con los nombres, apenas lograba recordar que ella era una de las alumnas de su propia clase. Sin embargo, toda la atención de Onizuka se desvió al instante. No pudo evitar fijar su mirada directamente en los enormes atributos físicos de la chica. Perdiendo cualquier rastro de compostura profesional, dejó salir su lado más pervertido, fascinado y asombrado por completo ante las proporciones de la joven. Pero lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. Ocultas cuidadosamente entre los arbustos, Miyabi y su grupo de amigas documentaban todo. Con cámaras en mano, fotografiaban cada mirada lasciva del profesor, capturando la evidencia perfecta para el oscuro plan que estaban maquinando. El verdadero y retorcido objetivo se reveló poco después en el salón de clases. Miyabi había redactado una falsa y provocativa carta de amor, firmándola a nombre de Tomoko. Su intención era usarla como un cebo irresistible, jugando con las debilidades del profesor para llevarlo justo a donde querían. Lejos de apoyar a su compañera, las chicas se burlaban cruelmente de Tomoko a sus espaldas. La llamaban tonta y se mofaban de su falta de inteligencia, asegurando que todos sus nutrientes se habían ido a su cuerpo y ninguno a su cerebro. La crueldad en sus palabras era evidente. Sin entender en absoluto la magnitud del engaño, la pobre e inocente chica obedeció ciegamente. Con paso nervioso y mejillas sonrojadas, se acercó a los casilleros de los profesores y deslizó la comprometedora carta de amor en el espacio de Onizuka, sellando sin saberlo el destino de ambos. Al volver con el grupo, las risas de sus supuestas amigas llenaron el aula. No paraban de humillarla en su cara por sus reacciones lentas y torpes. Para Miyabi y las demás, Tomoko no era más que un simple objeto de diversión y una herramienta descartable en su conspiración. La estrategia final era verdaderamente macabra. Esperaban que Onizuka acudiera a la cita engañado por la carta. Una vez allí, planeaban fotografiarlo en una situación comprometedora atacando a una alumna. Con esa evidencia irrebatible, lograrían que el colegio lo despidiera de inmediato y para siempre. Justo cuando Tomoko pareció mostrar un mínimo rastro de miedo y duda sobre lo que estaban haciendo, Miyabi no tuvo piedad. Fríamente, la acorraló y la amenazó con el rechazo total del grupo si se atrevía a arruinar el plan. No había margen de error ni vuelta atrás. Y así, lo que comenzó como un simple reto deportivo, se transformó en una emboscada perfecta. Acorralada, asustada y sin posibilidad de escape, Tomoko quedó sola con la carga de la culpa, convertida en el peón de un juego que estaba a punto de destruir la carrera de Onizuka.
¿Funcionará esta terrible trampa y lograrán expulsar a nuestro protagonista? ¿Podrá la inocente Tomoko librarse del tóxico control de sus compañeras antes de que ocurra una tragedia? Si quieres saber cómo continúa esta intensa historia, suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. Deja tu teoría en los comentarios. Soy Ancobas Anime, y nos vemos en la próxima.